Javier Milei is now just over 100 days into his presidency and also into one of the world's most dramatic economic experiments. Inspired by his free market heroes like Milton Friedman, after whom he's named one of his dogs, Milei has devalued the peso and taken a chainsaw to government spending. And there have been signs of progress for this self-styled anarcho-capitalist. The official peso is closer to its black market value, inflation is down to 13% a month, and voters are supporting Milei for now. But Argentina has been home to countless fall storms for 100 years. The first time I came here to the Casa Rosada was back in the 1990s to interview Carlos Menem, another reforming president who had managed to bring down inflation. He also had magnificent sideburns. That false dawn ended in riots and default in 2001. In this interview, we went through all the challenges Milei faces: inflation, foreign policy, debt, China, as well as his relationships with Donald Trump and Elon Musk. But I began by asking him about the currency. President Milei, thank you for talking to Bloomberg. We will find time to discuss plenty of things: inflation, foreign policy, debt, and whether you get to wield your chainsaw. But let's begin with the currency. On the campaign, you talked about taking up dollarization, getting rid of the central bank, exchanging the peso for the dollar. Now you're in power. You've said you will wait until after the midterm elections in October 2025, but you do want to lift currency controls, and you have narrowed the gap between the unofficial rate and the parallel rate. So I wondered, will we get a proper free-floating exchange rate this year? A ver, en primer lugar, el objetivo final de eliminar el Banco Central sigue vigente, porque la discusión sobre el Banco Central, en primer término, es una discusión de índole moral. Y para mí robar está mal. Y lo que hace el Banco Central cuando imprime dinero es una falsificación y una estafa. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese objetivo de largo plazo persiste. Ese objetivo no ha cambiado. El punto es que después está la cuestión de la discusión técnica sobre qué implica estar dolarizado, o nosotros siempre hemos hablado en rigor de competencia de monedas, y después hay una cuestión de la instrumentación. El problema de la instrumentación tiene que ver que nosotros recibimos un Banco Central absolutamente quebrado. Las reservas internacionales netas eran negativas en 11.500 millones de dólares. Además, no solo que teníamos ese problema, teníamos el equivalente de 3 bases monetarias en pasivos remunerados, que además vencían en un día, y además al momento de que comenzó el mes de diciembre, la inflación venía viajando a un ritmo del 3.700 anual la primera semana de diciembre, después se aceleró a un ritmo del 7.500% anual, y de hecho el mes de diciembre terminó con una inflación mayorista de 54%, que eso anualizado es 17.000%. Esto quiere decir que Argentina estaba en una situación verdaderamente descontrolada en el plano monetario. Argentina, para tener una orden de magnitudes, Argentina enfrentaba déficits gemelos por 17 puntos del PBI. De esos 17 puntos del PBI, 15 correspondían al déficit fiscal y cuasi fiscal, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Por lo tanto, Argentina tenía un descalabro fiscal, monetario y cambiario extravagante, y eso requería, en primer lugar, sanear el balance del Banco Central. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central.
y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los 18 dólares y ahora están en torno a los 54 dólares. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, digamos, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace. Si usted se fija, a nosotros no es que la política no nos acompaña, la política directamente intenta bloquearnos permanentemente. Por lo tanto, digamos, una maniobra de esas características, yo imagino que la oposición, en su deshonestidad intelectual, digamos, hubiera iniciado algún tipo de juicio político y hoy la historia sería distinta. Entonces, nosotros frente a ese escenario emprendimos un ajuste fiscal sin precedentes en la historia de la humanidad. Básicamente hicimos un ajuste en el Tesoro de 6 puntos del PBI y eso lo logramos en el primer mes de gestión. Y no solo eso, sino que del déficit que teníamos en el Banco Central de 10 puntos del PBI ya lo bajamos a 4. Es decir, que el ajuste que llevamos hecho son 12 puntos del PBI en 3 meses. Esto, digamos, no tiene registro histórico. Eso lo puede chequear con las autoridades del fondo. No existe registro histórico de que se haya hecho algo así. Y eso no solo que evitó la hiperinflación, sino que la inflación viene bajando sistemáticamente. La inflación en diciembre en consumidor fue del 25%, en enero fue 20%, en febrero fue del 13%, y si usted limpia los factores transitorios, ¿no? Como ser la recomposición de tarifas. But Mr. President, I completely agree. You've done a lot to change the fiscal position. But the question I asked you was, are we going to move to a floating rate currency this year? Which that was the precise question. De hecho, a ver, el tipo de cambio usted tiene un tipo de cambio flotante que es el paralelo y es libre, y hoy la brecha con el oficial es el oficial corregido por impuesto país, la brecha es 0. Por lo tanto, o sea, y usted tiene un tipo de cambio libre y ese tipo de cambio libre coincide con el tipo de cambio de mercado. Y lo que nosotros hacemos todos los días es levantar restricciones en el mercado de cambios, y de hecho nosotros vamos camino a cuando nosotros terminemos de limpiar el balance del Banco Central y que ya no existan más pasivos remunerados y hayamos terminado con la reforma financiera, esto es muy importante, nosotros vamos a estar enviando una ley que prohíbe la emisión monetaria, y en caso que se emita dinero irían preso el presidente del Banco Central, el directorio del Banco Central, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, los diputados y los senadores que aprueben presupuestos con déficit. Y para que usted, digamos, entonces la cantidad de dinero no varíe, usted tiene que tener 3 condiciones. Tiene que frenar los 3 mecanismos de emisión. Una es frenar la emisión por sector externo. Usted no compra más dólares, es decir, el tipo de cambio va a ser flexible. El segundo elemento es no tiene que financiar el déficit fiscal, usted tiene que tener en equilibrio las cuentas públicas. Y el tercer elemento, usted tiene que tener un sistema anticorrida para que no haya redescuentos, para que de esa manera, entonces por eso antes hay que hacer la reforma del sistema financiero, que es lo que estamos trabajando. Fíjese que en ese contexto, no solo que el tipo de cambio es flexible,
sino que además la cantidad de dinero no varía nunca. Y en la medida que la economía se recupere y crezca y aumente la demanda de dinero, lo que va a pasar es que como la cantidad de pesos va a estar dado, se va a dar endógenamente un proceso de dolarización, digamos, de la propia monetización que hagan los individuos de la economía. And I know that you are doing this thing with the floating exchange rate, where you've been deprecating or depreciating the official rate by 2% each month. And the IMF and various people have said, you know, you must speed up, you must go quicker. Will you proceed? I know you are doing these other things, but will you speed up that rate of depreciation? No porque no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer eso. Y eso también lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados. La primera pregunta es, ¿por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial? Entonces digo, ¿qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? O sea, primer cosa, digamos que deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes. O sea, como dice Hayek, la fatal arrogancia. Porque detrás de esto hay un problema de fatal arrogancia, que es creer saber cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Porque en el fondo esa es I think Hayek was a fan of floating exchange rates. He believed in letting things free, and you are not doing that at the moment. Bueno, él lo que propone es la competencia de monedas. Es cierto que no, digamos, a ver, no es totalmente libre, digamos, nosotros vamos camino a eso. Nosotros nos encontramos con una montaña de regulaciones y todos los días sacamos un montón de regulaciones. Todos los días hay una regulación menos. Pero eso, lo otro que es importante es que además la curva de futuros del dólar está mapeada con la política monetaria que propone el Banco Central. Entonces la pregunta es, ¿por qué tengo que modificar la política cambiaria si, digamos, o sea, tanto el tipo de cambio presente como el tipo de cambio futuro están alineados con la política monetaria del Banco Central? Me parece que a los economistas no les cuesta salir de ciertos modelos mentales que traen en la cabeza y, bueno, es como decimos nosotros, no la ven. So I think I can read from that it's unlikely to go to what outsiders would see as a fully floating rate till maybe next year or after that. En cuanto nosotros terminemos de limpiar el balance del Banco Central y terminemos la reforma financiera, automáticamente vamos a un tipo de cambio totalmente libre. Lo que pasa es que cuando usted lo hace por mecanismos de mercado, eso va a estar decidido por los individuos que quieran hacerse de los instrumentos con los cuales usted va haciendo las modificaciones. Por lo tanto, no se puede definir el tiempo, porque si usted define el tiempo es porque entonces está haciéndolo por la fuerza. Y esto, como depende de la voluntad de los individuos, yo necesito, digamos, que los individuos vayan mutando sus portafolios hacia una nueva estructura que me permita que el Banco Central deje de tener pasivos remunerados. Entonces, eso no se puede saber si uno no, digamos, salvo que lo vaya a hacer por la fuerza.